Modos de adquirir el territorio. Son variadas las circunstancias en las que un Estado puede adquirir más territorio, como por ejemplo, inciso A, por conquista. Inciso B, otro Estado le cede una parte del suyo. C, adquirir por efecto de accesión. D, por res nullius, es decir, por ocupación de territorios que son de nadie. En el marco del derecho internacional, solo existen dos modos por los cuales un Estado puede adquirir más territorios. 1. Modos originarios, ocupación y accesión. 2. Modos derivados, que a su vez se clasifican en modos directos y modos indirectos. Modos originarios. Históricamente los modos tradicionales de anexión son la ocupación y la accesión. El primero se refiere a la acción directa por parte de un Estado. El segundo concepto se refiere a un cambio geográfico. Por lo demás, ambos afectan al territorio de un Estado y terminan provocando un resultado jurídico. Inciso A. La ocupación. Se refiere al res nullius, es decir, a la presunción de que un territorio carece de soberanía, que es de nadie, así tenga aborígenes, tribus o personas civilizadas. Si no hay dueños ejerciendo como tal, es tierra de nadie. En el siglo XVI, el descubrimiento del continente americano incentivó este concepto, a tal punto que en esta época descubrir era sinónimo de ocupar, en especial si lo hacía España o Portugal, que prácticamente se repartieron tierras en el Nuevo Mundo, sobre pretexto de que eran territorios sin soberanía. Dato histórico: cuando la América se emancipó de sus colonizadores, se usó el principio de uti possidetis iuris. Proviene de la fórmula que usaban los pretores romanos para proteger la posesión. Declaraban en Roma: uti possidetis ita possidetis, que traduce: así como poseís, así poseeréis. Implicó que las circunscripciones administrativas de la colonia, llamadas audiencias, sirvieran para delinear las fronteras de las nacientes repúblicas, cuya imprecisión en los mapas reales generó disputas y controversias. Algunas de ellas terminaron en guerras. Volviendo a la actualidad, según el Instituto de Derecho Internacional, para hacer efectiva una ocupación se requiere cumplir con 4 condiciones fundamentales. Primero, que sea territorio res nullius. Segundo, animus adquirendi. Tercero, ocupación efectiva, effectium. Y cuarto, publicitas, como por ejemplo declaración pública de anexión, solemne acto de izado de pabellón del Estado ocupante, etc. Inciso B. La accesión. Refiere a dos fenómenos de la madre naturaleza, el aluvión y la avulsión. Avulsión es cuando se da una acumulación gradual de fracciones de tierra o de material sólido, ampliando así la esfera político-jurídica de un Estado. Ejemplo de esto es el surgimiento de una isla en un río por el movimiento normal de sus aguas. El aluvión, en cambio, es la acumulación lenta de tierra a la orilla de un río, de un banco marítimo o fluvial. Estas pueden ser por causas naturales o artificiales. Cuando este fenómeno se da naturalmente en la desembocadura de un río, se denomina delta. Cuando los caudales son fuertes, pueden llegar a formar porciones considerables de terreno. 2. Modos derivados. Los modos derivados, según algunos autores, han ido perdiendo relevancia jurídica, como es el caso de la conquista, aunque es innegable que en el pasado esta tuvo gran importancia. La conquista es un modo de adquirir territorio que ha quedado obsoleto. Es un acto de guerra que el derecho internacional moderno, a través de varios instrumentos, condena y rechaza. La conquista en tiempos modernos está tipificado como delito internacional. El derecho que deriva de la victoria, la anexión por medio de las armas, estaba aún vigente en el derecho internacional común. Al nacer la Sociedad o Liga de las Naciones, se acordó prohibir esta práctica.
Un antecedente importante es el Tratado General de Renuncia a la Guerra, 27 de agosto de 1928, firmado en París y conocido como el Pacto Briand-Kellogg. En este documento se condena el recurso de la guerra para resolver los conflictos internacionales. Actualmente, la Carta de la ONU contiene una cláusula que ordena la renuncia a las acciones bélicas, salvo en caso de legítima defensa. La Carta de la OEA, por su parte, condena enérgicamente la guerra y no reconoce derechos que deriven del uso de las armas. Promueve la solución pacífica de controversias. Artículo 3, inciso E y G. Principios. La doctrina y el derecho internacional público, especialmente en América Latina, coinciden en los siguientes principios. Primero, la victoria no da derechos. Además del Pacto Briand-Kellogg que mencionamos con antelación, está la doctrina Sucre de 1929, la cual expresamente señala que la victoria no da derechos. También están las notas a los gobiernos de China y Japón, escritas por Henry L. Stimson, 1932, cuando fungía como secretario de Estado de Estados Unidos. Dichas notas expresan la posición del gobierno norteamericano en el sentido de no reconocer derechos a Japón en perjuicio de China por medio de aquella guerra. Al contrario, reafirman su apoyo al Pacto Briand-Kellogg. Segundo, el principio de no reconocimiento de las adquisiciones por medio de la fuerza, el cual condena anexiones, usurpaciones unilaterales y tratados coactivos. Sin embargo, en el pasado el propio Estados Unidos se hizo de territorios por medio del uso de la fuerza. Fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, después de una guerra, por supuesto, que le otorgó Texas, California y Nuevo México. Muchos son los antecedentes históricos de conflictos armados por territorios, y es precisamente por eso que esta práctica está censurada en la actualidad y a nivel internacional. La cesión es cuando la soberanía de un territorio es transmitida de un estado a otro. Se la realiza por medio de la firma de un tratado. Este puede darse como resultado de negociaciones pacíficas o como compensación al vencedor después de una guerra. En la época de los monarcas europeos fue muy común la cesión, intercambio e incluso regateo de territorios. Por ejemplo, la cesión de Venecia por parte de Austria a Francia en 1886 durante la guerra con Italia y Prusia. También están los ejemplos de Estados Unidos, quien compró Alaska a la Rusia zarista en 1867, en 1819 le compró Florida a España y en 1898 Puerto Rico, que hasta entonces había permanecido bajo el dominio español, también fue cedido a los norteamericanos. La adjudicación es un modo de adquirir territorio por vía arbitral o judicial. Por ejemplo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero del 2014, el cual falló a favor del Perú en contra de Chile por una demanda sobre límites marítimos. Esta sentencia le otorgó alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados a la soberanía marítima peruana. La prescripción adquisitiva o usucapión se basa en el usucapión del derecho romano. Es un modo de adquirir territorio que tiene dos requisitos. 1. La ejecución de actos de soberanía en forma continua, ininterrumpida, pacífica e indiscutida. 2. La inacción o equiescencia en dicho ejercicio por parte del soberano territorial. En otras palabras, cuando el Estado A deja en abandono un territorio suyo por largo periodo de tiempo y el Estado B atiende ese territorio y ejerce de forma pacífica soberanía en aquel, entonces la prescripción adquisitiva o usucapión es posible. Sin embargo, el derecho internacional público no establece un periodo de tiempo mínimo para poder adquirir soberanía. En todo caso, se basa en la admisión del principio de cuando un territorio se convirtió en res nullius, cosa de nadie. La vecindad. A la vecindad geográfica se le asigna una triple función.
1. Un obstáculo es la promesa de no enajenación, principio por el cual un Estado se obliga a no enajenar territorios limítrofes con otros Estados. Por este principio, tal acción no otorga soberanía. 2. Título preferente. Si el título de preferencia es de efecto eventual, tiene derecho de preferencia. Si es de efecto inmediato, goza de zona de influencia. 3. Título actual y efectivo. Es la que se aplica a la adquisición de territorios polares, cuando se trata de territorios en zona ártica, que es una cuenca marítima helada, y zona antártica cuando es tierra cubierta por hielo. La autodeterminación. Este es uno de los principios más importantes del derecho internacional público, la libre autodeterminación de los pueblos, tan reconocido en varios instrumentos que ha llegado al extremo de producir el nacimiento de nuevos estados. El procedimiento para aplicar autodeterminación son los plebiscitos y los referéndums, consultas populares al pueblo para que decidan su destino. El plebiscito se usa para que un pueblo decida sobre un territorio litigioso acerca de su pertenencia estatal. En cambio, el referéndum se usa para decidir el destino de una nación o grupo étnico. Ejemplo de plebiscito: Irian Occidental en 1969, mediante esta votación, resolvió incorporarse al dominio de Indonesia. Ejemplo de referéndums: Samoa Occidental 1961 y Argelia 1962. Mediante este mecanismo, ambos se constituyeron en estados soberanos. Aspectos conexos al territorio: bases militares. La dinámica de las relaciones internacionales ha demostrado que, en determinadas circunstancias, los estados pueden firmar acuerdos que ceden soberanía territorial o supremacía sobre una fracción determinada de su país. Esto se hace de forma temporal, de arrendamiento, cooperación o colaboración. Se ha dado principalmente en materia de defensa, es decir, para autorizar el establecimiento de bases aéreas, navales o militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido una práctica común por parte de las potencias principales: Estados Unidos, Gran Bretaña y la extinta Unión Soviética. Desde 1940 que Estados Unidos tiene este tipo de instalaciones en Bermudas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y la polémica base naval en Bahía de Guantánamo, Cuba. También ha firmado acuerdos revisables periódicamente con Islandia, Ecuador, Portugal, Dinamarca, Japón, Arabia Saudita, Omán, entre otros, desde 1953, prorrogados en 1963 y 1970, acuerdos con España. Desde entonces existen bases norteamericanas en Rota, Torrejón, Zaragoza, Morón y Polígono de Tiro de las Bardenas Reales. En Sudamérica tenemos la firma de un acuerdo suscrito en el año 2005 entre Estados Unidos y Paraguay. Dicho acuerdo fue para autorizar la instalación de una base militar norteamericana en el Chaco paraguayo, frontera con Bolivia, Brasil y Argentina. Y esto fue Modos de adquirir el territorio. Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.